Bíblico Radial. Soy el pastor Manuel Lugo Martínez y tengo el privilegio de dar el curso de hermenéutica bíblica, la ciencia de la interpretación, aquella que nos da las reglas, nos permite entender cuáles son los principios para interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Ya tenemos varias clases y hemos dicho que pues es tan importante este tema porque en la Biblia se encuentra la revelación de Dios, pero le fue dada a un pueblo, al pueblo de Israel, a la iglesia cristiana en los principios, en una cultura, en un lenguaje, en un tiempo cultural tan diferente al nuestro, que necesitamos ciertos principios precisamente para que interpretemos correctamente la voluntad de Dios, las demandas, los principios, conozcamos de Él, pero también de nosotros mismos y de quiénes somos y de cómo podemos nosotros alcanzar a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Una gran tarea. Y pues si otras materias ocupan de la ciencia, ocupan de la entrega completa del hombre, pues cuanto más esta ciencia que tiene que ver con más allá de del bienestar emocional, terrenal, con el bienestar eterno de las personas. Así es que pues no podemos ser nosotros descuidados. Y bueno, hemos hablado sobre el concepto general de lo que es la hermenéutica y ahora estamos en el tema 2 que cerramos el día de hoy, que tiene que ver con la naturaleza de la Sagrada Escritura. Y bueno, fue escrita a través de pues más de 1000 años, cerca de 2000 años, y en un periodo muy largo de tiempo por muchas personas que no se conocieron. Y el Señor, así como en Cristo se encarna la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona, podemos decir que en la Biblia está esa naturaleza sagrada a través de la inspiración, de la revelación del Espíritu Santo en hombres que son mortales y en hombres que pueden tener pues errores, fallas, y que eso hace la pregunta si la Escritura se llega a equivocar, si pueden haber fallas en la Escritura. Y aquí bueno, tenemos dos conceptos que tenemos que aclarar y tienen que ver con lo que es la infalibilidad y la inerrancia. Son dos términos técnicos que voy a platicar con ustedes esta mañana. Este es uno de los puntos que vamos a checar, porque intentamos saber cuál es pues las posturas que hay acerca de esto y que tenemos que tomar en claro qué postura vamos a tomar nosotros, que tenemos el deseo de vivir ante el texto, respetándolo y conociendo bien cuál es lo que en ese sagrado libro se encuentra, si hay posibilidad de que haya fallas, haya errores, y pues si hay así, entender qué hacer ante eso. En la Escritura también hay principios que son permanentes, hay principios que son temporales, y este es un problema porque si no lo sabemos distinguir, hay culturas que se han registrado en la Escritura, la cultura hebrea, la cultura de los pueblos que estaban alrededor de los judíos, la situación que había en Egipto, la que había en Palestina, y para ese momento se le dio normas a Israel para que viviera en medio de todos esos ambientes, cuando estuvo también en
en la diáspora, cuando estuvieron ellos cautivos, y algunas de las situaciones que se le especificaron eran pues propias para el momento que vivieron, para la etapa en que estaba pues se estaba dando esta revelación, y hay principios que son temporales, pero otros que serán eternos y permanentes. ¿Y qué tenemos que saber? Pues ahorita lo vamos a ver, la distinción que hay entre estos dos conceptos. También el que pues sepamos que hay cosas esenciales en la escritura, hay cosas que son secundarias, algunos puntos que son claros y otros puntos oscuros de la palabra, y eso pues nos va a permitir tener una visión más clara de lo que es este sagrado libro. Así es que vamos a entrar a estos conceptos: la infalibilidad y la inerrancia de la escritura. ¿En qué consiste esto? ¿Qué entendemos para que podamos nosotros respetar el texto y saber cómo interpretar lo que el texto va a saber identificar todos estos puntos? Cuando hablamos de la infalibilidad, repito, infalibilidad, se deriva esto del término falibilidad. Es un término de latín que quiere decir engañar, inducir error, o no ser fiel, no cumplir, traicionar, fallar. En este sentido podemos decir que la Sagrada Escritura es infalible, no nos va a llevar al error, no traiciona el propósito sagrado, el cual a Dios la inspiró. Por eso nosotros podemos descansar plenamente en lo que la palabra dice y tomarla en cuenta, porque es infalible, no falla. Pero la inerrancia, que es un término nuevo, un término que tiene que ver más bien con la teología, nos habla en que es la ausencia de errores en los libros de la Biblia. A ver, vamos aclarando, porque pues lo que creemos en todos los credos, en la declaración de fe, es precisamente en que aceptamos que la Biblia es infalible. Todo lo que tiene que ver en cuanto a las cuestiones de la fe, de la conducta, pues en cuanto a pues esos valores que están ahí en la palabra, podemos tener la tranquilidad que ellos son reales, son fieles. Pero la inerrancia, saber que pues durante todo el evento del proceso en el que la Biblia pues se fue dando, hay situaciones en que pues podemos aceptar que la Biblia tiene algunas situaciones que son errores, equivocaciones, y pues hay que entender esta diferencia. Solamente decirlo puede provocar que ahorita nos habla, ¿cómo que en la Biblia hay errores? Vamos a ver de qué estamos hablando. Porque muchas personas dicen, no, es que la Biblia no se equivoca, no hay ninguna falla. Es infalible, es cierto, pero hay ciertas situaciones que se dieron, equivocaciones, y vamos a definir de qué se trata esto. No podemos perder de vista que pues la Sagrada Escritura no pues es una biblioteca, no es una enciclopedia en la que tú vas a ir a buscar cualquier tema que te haga falta. No fue dado para que nosotros tengamos un sentido de la cosmología, la biología, la antropología. Incluso no está ahí para que tú le des un valor de sentido crítico y científico a la historia. No nos ha sido dada la Escritura para instruirnos acerca del sol, de la luna,
no para hablarnos de matemáticas, de ciencia. No, ese no era el plan de la Escritura. El objeto de la Biblia es dar al hombre el conocimiento que necesita, ya dijimos, pues acerca de Dios, de su salvación. Y pues tomando en cuenta eso, también tomamos en cuenta que pues le fue dada a hombres de una cultura y de una época que tenían pues en su momento una visión de lo que era el mundo en ese momento. La tarea del Espíritu Santo, cuando inspiró a los escritores, tampoco era controlar su forma de escribir. El Espíritu Santo sabía que siglos después iban a haber científicos, historiadores, que pues iban a cuestionar esos escritos. Lo que el Espíritu Santo iba llevando a cada generación era pues en relación a grandes hechos de salvación, y que esa revelación pues la captaran para su tiempo. Ellos no podían saber que iban a estar escribiendo pues para nuestra generación. Imagínate cuando a Juan el apóstol escribe el Apocalipsis, hubo cosas que él narra y relata para su generación, y 2000 años después lo estamos leyendo. En ese momento, que fue la última página, la concepción que el hombre tenía, la experiencia que se tenía de su entorno, pues es muy diferente a la que estamos viviendo hoy. Con esto quiero decirte que pues Moisés, todavía mucho más lejos, están viviendo en un pueblo, en una época donde culturalmente habían situaciones. Ahorita voy a darles ejemplos para que quede bien claro en qué consisten estos dos conceptos. La Biblia es infalible, es cierto, los principios que tiene ahí no nos llevan a error, pero no es perfecta, porque en ese entonces los escritores pues describen ciertos fenómenos de acuerdo a su concepción. Por ejemplo, si en la Biblia dice que el sol sale o el sol se pone, pues eso que en un tiempo fue una gran crisis. Había dos científicos, uno era Ptolomeo y el otro Copérnico. Pues Ptolomeo decía que el mundo giraba alrededor de la Tierra, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y eso decía un científico de hace siglos, y se levantó Copérnico para decir que era al revés, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero eso fue ya siglos después que se escribían los Salmos, que se escribía la Biblia. Los hombres no aceptaban eso, porque lo que ellos ven es que el sol sale, el sol se pone. Incluso muchos llegaron a morir, llegaron a quemarlos por herejes cuando decían que la Tierra no era el centro del universo. Y si alguien dice, no, pues la Biblia está equivocada, porque mira, dice que el sol sale, el sol se pone, pues en ese momento, sensorialmente, los escritores, en la comprensión que tenían, pues ellos en ese momento así lo perciben y así lo escriben. El sol sale, el sol se pone. Es un ejemplo. Pero eso no le quita validez a la escritura. No, pero ese es un error. Mira, ya sabemos ahora que además los planetas, pues sí, pero si en ese momento, imagínate en ese momento, hace miles de años, pues que escriben los Salmos, fueron 1000 años antes de Cristo, ¿verdad? David estuvo 1000 años antes,
pone, y es que la Tierra gira alrededor del Sol, pues eso sonaría como una locura en ese tiempo. Bueno, y como si Dios sabe, pues Dios sabe, pero para el momento que se estaba escribiendo la escritura, para la concepción limitada que tenían, para las formas que había en esos días para referirse a pues esas situaciones, al igual que pues a las emociones, la conciencia, pues en ese momento era válido. Así es que no, pero ese es un error. Ahí es donde está, bueno, la Biblia en ese aspecto puede tener esas situaciones, porque pues de alguna manera encontramos que pues van a haber situaciones ahí complejas, pero que no, por eso le quita lo infalible. Hay errores de cálculo humano, pero no hay falla en cuanto al propósito de la escritura. Y hay personas que luego también, pues en el afán, ¿verdad?, de decir, no, es que la Biblia tiene toda la ciencia, pues buscan comprobar en el Antiguo Testamento, aislando su contexto los textos, sacan del contexto el texto y hacen declaraciones así muy espectaculares, diciendo, no, es que la Biblia narraba ya los profetas, pues allá en Nahum número 1 está el automóvil, en Isaías 60 están los aviones, la teoría atómica está en Hebreos 11:3, o el fin del mundo a través de energía atómica en segunda de Pedro capítulo 3, que dice que todos los elementos van a ser desechos. Pues eso es exagerar, ¿verdad? Es hacer pues de la Biblia decir cosas que no dice, y esto en lugar de que le dé valor, al contrario, pues hace que las personas la rechacen, ¿verdad? Hacen más daño, porque pues de alguna manera son aspectos que encontramos ahí importantes. Y otro punto a considerar es cómo se daban las narrativas históricas en muchas épocas. Bueno, en la época era diferente a la nuestra. Es una narrativa donde hay ciertos usos del lenguaje, eso lo vamos a ver después. Hoy un libro, por ejemplo, pues que hable de cosas serias, no caben ahí las exageraciones, pero en la Biblia se usan. En la Biblia se usan las exageraciones porque es una manera en los pueblos poder entenderse. Por ejemplo, dice la Escritura, dice el Señor, nuestro amado Señor, el Señor Jesucristo, dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no sacas esa gran viga que hay en el tuyo? Pues si alguien dice, no, mira, y es ahí donde todo lo que... Es una manera de lenguaje. Está hablando ahí de un modo, pues, es una figura, ¿verdad? Y eso lleva a que la gente, cuando quiere tomar la Biblia, la Biblia para mí es literal, pues nos pasamos por alto que los que estaban escribiendo, nuestro Señor le está dando una generación con la idea de que no eran como cronistas, ¿verdad?, históricos, científicos, eran no es un tratado de historia, sino de teología. Es decir, los escritores de la Biblia, especialmente los del Antiguo Testamento, manejaban estos hechos históricos dentro de los límites de su época. Como podemos ver nosotros en esta palabra, pues no estamos nosotros ante un libro que tenga pretensiones para nuestra generación.
Si nos vamos, por ejemplo, a la genealogía, encontramos que en Mateo hay una estructura y hablando de la genealogía de Jesucristo, la divide en 3 grupos de 14 generaciones cada uno. Nos habla, ¿verdad?, de pues un acomodo ahí, pero tiene esta lista está movida por Mateo, omitiendo algunos nombres, omitiendo algunas líneas, por lo que está el interesado. Él quiere hacer que coincidan 3 grupos de 14 generaciones cada uno, porque es un lenguaje para en su época y era válido, es decir, ese tipo de arreglos para la cultura de su tiempo, pues era una manera de expresar simbólicamente algo, llegar a números perfectos. El 7 es perfecto, 14 es un múltiplo de 7, el 13 nos habla de la divinidad, entonces la perfección y la divinidad culminan en Jesucristo. Es lo que está diciendo. No, pero ¿cómo? Si contamos las genealogías que hay, pues no vamos a encontrar ahí, se están brincando unas. Sí, lo que está haciendo Mateo es dar un mensaje para un pueblo con una cultura, pero era válido para ese momento ese tipo de arreglos. Cuando en los evangelios, por ejemplo, se narran textos del Antiguo Testamento, por ejemplo en Marcos, cuando empieza el Evangelio de Marcos, en Marcos 1:2, él toma una doble cita de la Biblia. Parte de esa cita es tomada de Malaquías y parte de Isaías. Cuando Marcos dice, y como dice el profeta Isaías, y atribuye las dos frases a Isaías, entre los judíos había la práctica, se podía decir, nombraban a 3 profetas en esa época de la narrativa, le atribuían al profeta mayor la frase. Son recursos literarios de esa época. No, pero ahí hay un error, dice que como dice el profeta Isaías. Bueno, lo que para nosotros es un error, para la época no lo era. Ahora, aquí podemos entender, no todo es tan sencillo, pero lo que queremos decir, si alguien encontrara un análisis muy escrupuloso del texto, esas dificultades, esas fallas, pero son propias del entendimiento de la época. Tienen que ver con la concepción, la manera de hablar. Alguna vez alguien dijo, bueno, es que de acuerdo a la Biblia salieron de Egipto 600,000 y aparte mujeres, y bueno, nada más imagínate que cuando le están dando las vueltas a la muralla de Jericó y le dan una vuelta, imagínate de qué tamaño será la ciudad para que 600,000 personas le den una vuelta a una muralla. No, pues de qué tamaño era Jericó. Hoy los estudiosos de la Biblia saben que muchos números que se encuentran en la escritura matemáticamente son diferentes a los nuestros. Es otro el rigor científico para hablar de números, y muchas veces se hacían, y también es parte de, lo veremos con detalle, como cierta manera de multiplicar los números era para decir que era algo muy grande, pero no es porque contaran uno por uno. ¿Qué tal si salieron de Egipto no 1,000,000, sino 100,000 personas? No, ahí hay una falla, que no es posible, que... No es falla, sencillamente es la manera en que antes se llevaban a cabo los registros numéricos. Estamos hablando de hace muchos siglos.
Entonces los sistemas de contabilidad son diferentes. A lo que voy es que hay situaciones que tienen que ver pues con la naturaleza de la narrativa humana. Y pues estas dificultades que están en torno al texto, si aparecen, no tenemos por qué pelearnos, porque la escritura no tiene la finalidad de hablarnos de la historia, de la biología, cosas que luego, por ejemplo, hay una porción de la Biblia, de hecho las nuevas versiones ya lo traducen diferente, porque hubo una época que se pensaba que todas las emociones se concentraban en el riñón. En algunas partes de la Biblia literalmente así dice. Sería algo así como, te amo con todos mis riñones. Pero el concepto ese entonces fue cambiando después, ¿verdad? Ahora decimos, te amo con todo el corazón. Dicen, no, ¿cómo el corazón? Si el corazón, en el corazón está el sentido de la sangre. Más bien, las emociones están en la mente. Bueno, es decir, si nos vamos a poner a pelear con esos conceptos es innecesario, porque podemos decir, bueno, en la Biblia pueden haber algunas cuestiones así, registradas para su momento, para su tiempo, pero no es para que devaluemos la Biblia, porque muchos dicen, no, es un libro de humanos llenos de errores, de mitos, de leyendas, de contradicciones. No, y es aquí donde debemos entender esos dos conceptos. La Biblia es infalible, no falla, no nos lleva error, revela la voluntad de Dios, pero en el proceso de los que escribieron, los que copiaron, los que transmitieron, hay errores humanos, pero no demeritan su valor. Hay errores en las concepciones, de acuerdo a lo que vemos hoy, pero en su tiempo no. En su tiempo eso era propio, ¿verdad? En una época, recuerda que pues la gente pensaba que la Tierra era plana y que el universo giraba en torno a la Tierra y no que la Tierra era un puntito que giraba en el universo, como hoy sabemos y vemos. Así es que esto espero que quede claro. También es muy importante que cuando interpretamos la Biblia sepamos que hay cuestiones que son permanentes y eternas y otras que son temporales, porque aquí encontramos también otro problema. Hay personas que a lo que es permanente le dan un valor, lo quieren hacer pasar como que eso ya no tiene sentido, o al revés, ¿verdad? Pero vamos entendiendo esto, vamos a hablarnos lo que tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Si tú lees el Antiguo Testamento, especialmente en la ley de Moisés, en cuanto a la esclavitud, vamos a tocar el tema. En ese entonces los pueblos tenían costumbres, no había los derechos humanos, no habían todas las legislaciones. Y pues cuando Israel hacía conquistas con los gabaonitas, lo vemos por ejemplo, un pueblo que era pequeño, que hicieron una trampa para que pues no los destruyeran, decían que venían de muy lejos. El plan es que pues Israel tenía que ir destruyendo a esos pueblos. Y aquí encontramos dos situaciones que tenemos que entender, son temporales, no son permanentes y tenían su sentido para su tiempo. Una de ellas es la matanza de niños, la matanza de mujeres. En la Biblia eso se veía como en esa época de la conquista como un proceso que era vamos a decirlo, quirúrgico, no porque la Biblia esté de acuerdo en matar o en la esclavitud, pero para esa mentalidad, cuando iban por los pueblos y atrapaban a los vencidos, a los pueblos que se derrotaban, los tratos para esa gente era tan inhumano, era tan cruel el trato. Un esclavo de esa época era terrible la condición.
muchos niños eran violados desde niños, eran tratados como para dar de comer a los perros. Bueno, era muy deplorable. Lo que estamos viendo hoy en las guerras que hay, donde no hay respeto para la vida, era impresionante. Lo que se podía hacer con hombres y mujeres que quedaban esclavos. Lo más sano, lo que era más humano, era liquidar a los pueblos, era ir conquistando y acabar con niños, con mujeres, porque la esclavitud era terrible, iban a vivir de manera peor que la muerte. Pero eso era temporal. No podemos, en base a la Biblia, justificar la muerte, la matanza, ni tampoco la esclavitud. Hoy ya tenemos una conciencia moral venida de la misma Escritura. Se nos ha traído la claridad que todo ser humano es portador de la imagen de Dios. Cuando eso no se tiene claro, lleva a que cristianos, a veces hubo cristianos muy piadosos, que hasta el siglo XIX todavía, defendían la esclavitud y lo hacían apoyados en la Biblia. La discriminación racial, otro punto. Por ejemplo, muchos han forzado la escritura y de una manera brutal, ¿verdad? Han determinado que la maldición que cayó sobre Cam, hijo de Noé, allá en Génesis 9, establecen que esa maldición a él y a toda la maldición que le da Noé sobre este hombre recae sobre la raza negra. Y cuando eso se pensó, ¿verdad? Cuando se hizo ese forzamiento, porque pues es como que no hubiera tenido 3 mujeres, ¿no? Una esposa rubia, una esposa pues trigueña y una esposa negra. 3 hijos diferentes de diferentes madres, y uno era negro, el otro era rubio y el otro era pues intermedio, y que pues entonces Noé maldijo al negrito, ¿verdad? Esa es una violentación, porque pues eso no es así. Pero ¿cuánto tiempo se ha manejado de esa manera? Y muchos cristianos que pues, estaban comprometidos aceptaban el trato inhumano a las personas de color, viéndolas como inferiores a las personas de raza negra, y apoyados en la Biblia. Si hacemos nosotros una comparación, pues con esas cuestiones nos damos una idea que algunas cuestiones, como dijo Jesús a los fariseos, habían sido concedidas por la dureza del corazón de ellos. Eran cosas culturales. Imagínate cuando Lot ve que van a entrar a tomar a los 2 varones que están con él y van a violarlos, dice, no, pues ahí están mis hijas, mejor violenlas a ellas. Entendamos, para ese entonces, el concepto de la mujer es de un objeto. La propia Biblia fue perfilando eso para romper el machismo. Abraham en un momento de crisis, pues ofrece a Sara, se lo ofrece a Faraón, se la ofrece a Abimelech. Y las mujeres tienen un valor secundario, la poligamia. Es decir, esos aspectos que
en la infancia de la humanidad parecen ser avalados por la Biblia, pues eran en un punto situaciones que tenían un corto tiempo, eran temporales. El que Salomón tuviera 1000 mujeres, el que David tuviera tantas mujeres, concubinas, tenía su harem, David tenía, y era bien visto en ese entonces, para ese entonces, porque hay gente hoy que pues de ahí toma, ¿verdad? Pues base para hablar de que es válido que la mujer sea tratada mal, que sea vista como un objeto sexual, que no se le permita hablar, a lo que Pablo dice, no permito que las mujeres hablen. Hay cosas que tienen, no, pero la Biblia dice, bueno, pues también la Biblia habla, ¿verdad?, de pues situaciones de las relaciones sexuales, de las propiedades, de los préstamos, del hurto, imagínate, cuando un hijo era malcriado, cuando un hijo le decía una mala palabra al papá, el padre llevaba al hijo, lo podía llevar a la plaza, y ahí en la plaza lo apedreaban entre todos. ¿Cuánto chamaquito y terminaría bajo un montón de piedras por grosero? Pero hay parte de la escritura que para su momento, eso era algo relativo a un tiempo, era temporal. Igual acerca de los préstamos, se podían vender a los hijos, podías ir y vender a tu hijo. Eso se hace en algunas poblaciones, todavía en México, que van y venden a los hijos por 1 año o 2 años, y están de esclavos, y el producto del trabajo se le paga a los papás. Hoy llega Derechos Humanos, llega la Secretaría de Previsión y Trabajo, y bueno. Entonces entendamos que si encontramos algunas cuestiones que permiten la violencia, el infanticidio, la esclavitud, algunas cuestiones de higiene, pues esas leyes eran para un tiempo, para una cultura. No podíamos obedecerlas, porque hay gente, no, aquí dice, ahí dice la Biblia dice. ¿Cómo podíamos nosotros aplicar todas esas cuestiones? Esto era inaceptable para hoy, serían algunas cosas injustas o incluso propias de una época donde habían conocimientos limitados. Ahora, mucha gente tiene que tener cuidado porque dentro de esos elementos, algunas partes que son temporales, que incluyen, por ejemplo, la cuestión del tabernáculo, sacerdocio, sacrificios, están ahí y hay que tenerlas en cuenta y tomarlas porque tienen un gran valor simbólico. Muchas veces, ese es el punto, era permitido, era válido que cuando fueron al templo las personas llevaran una ofrenda, un animal que iba a ser sacrificado. Imagínate que toda la gente llegara con un borreguito para que se le sacrifique y la sangre se rocíe. Pues entendemos, ¿verdad? Esos son aspectos que tenían un símbolo. Las personas que están esperando la construcción del tercer templo allá en Jerusalén piensan que se volverían a establecer los sacrificios animales. ¿Cuántos animales morían? Ríos de sangre, porque en algunas festividades cuando el templo cuando Salomón estableció el templo, pues miles de animales fueron sacrificados. Entonces es importante. Hay textos que no podemos generalizar, están para un momento particular. Por ejemplo, cuando el Señor le dice al joven rico que vaya, venda todo lo que tiene y lo siga a él, es algo específicamente para una persona que estaba siendo llamada para ser uno de los discípulos cercanos de Jesús.
Y bueno, pues ahí tenemos. Pero hay cosas que son permanentes. Hay cosas que no, o sea, tienen que tener la sabiduría porque algunas son permanentes. Está prohibido, es un mandamiento prohibido la fornicación. El pecado del adulterio es un pecado que debe ser sancionado. La homosexualidad es un pecado. El abuso de niños es un pecado. Eso está ahí. Eso es permanente. Hoy la gente quiere que se piense, no, eso era para una época, ahora la libertad, hoy podemos tener, no, tenemos que saber, no podemos caer en una cuestión literal así, desmesurada y pues llevar a las personas, ¿verdad?, a los sacrificios de animales, pero tampoco podemos descalificar principios que son permanentes, son vigentes. Tenemos que tener, el que va a hacer la hermenéutica debe saber que hay cuestiones y debe tener las líneas generales para definir lo que es permanente y lo que es transitorio, y no caer en enfoques de relativismo ni tampoco en enfoques de existencialismo que pues violenten el término. Entonces espero que haya quedado claro aquí, como también pues hay razones para encontrar cuestiones que son esenciales y otras son secundarias. En la misma escritura vemos, por ejemplo, como pues hay muchas normas que tienen pues un valor, ¿verdad? Pero hay otras que tienen un valor esencial y otras que son pues secundario. Por ejemplo, y aquí para que nos quede claro, no podemos darle el mismo peso a ciertos textos. Hay unos que tienen un valor mayor, otros un valor menor. Por ejemplo, para que nos quede claro, si hay alguna enseñanza de Moisés y hay una enseñanza de Cristo, claro, los judíos estarán en contra de lo que nosotros creemos, pero tiene más peso lo que dice Cristo que lo que dijo Moisés. Lo que dijo Moisés para su momento y para la revelación que iba, para el avance que iba, era de gran valor, pero ahora ya es secundario para nosotros que tenemos la revelación plena. Pablo enseña algunas cuestiones que tienen un valor. Por ejemplo, él dice, pues prefiero que la gente no se case, que se quede como yo. Ese es un valor, pero eso es secundario, ¿verdad? No es un valor trascendente. Hay cosas que Pablo dice, por ejemplo, en la carta a los Romanos, que tiene una importancia capital, mucho mayor que los enredos que él trata de resolver en las cartas de los Corintios. Es decir, tenemos que saber que hay núcleos esenciales de la Escritura que son pues de gran valor, y ese núcleo esencial lo tenemos desde el Génesis, y hay cosas que pues son de Génesis a Apocalipsis, que son que señalan, por ejemplo, la soberanía de Dios, su grandiosidad en sus atributos, el hombre creado a la imagen de Dios, lo que es el pecado, la caída del hombre, lo que es la provisión amorosa de Dios a pesar de la rebelión humana, la redención en Jesucristo, la expiación del pecado, es decir, cómo Él ha vencido todas esas fuerzas del mal. Esos son puntos de alto valor. No quiere decir que otras situaciones secundarias no tengan valor, pero puesto uno junto al otro, hay cosas que son
de respeto, pero que tenemos que acercarnos a ella, a la Biblia, buscando lo central y saber distinguir, porque muchas herejías buscan en apoyo a sus ideas torcidas y le dan un valor exagerado a cosas que no lo tienen, con todo respeto. Hoy muchos hablan de levantar el tabernáculo caído de David, algo que está mencionado ahí de valor secundario, pero hay gente que le da un gran énfasis a eso y se gira mucho en torno y se hace un gasto enorme, cuando la salvación de los perdidos, cuando la santidad en la vida de la iglesia es esencial. No, pero es que nosotros estamos levantando el tabernáculo caído de David y nosotros estamos edificando nuevamente la adoración y la alabanza a niveles, bueno, no digo que no tenga su importancia, pero hay énfasis tan exagerado en algo que la Biblia ni siquiera menciona más que de pasadita, que tiene un valor secundario, pero se le da un valor esencial que echa de lado principios de la Escritura, determinaciones que para nosotros son tan importantes y que demandan la reverencia y la sumisión. Espero que estos puntos puedan estar siendo para nosotros de ayuda, de entender que en la Biblia hay cosas que son infalibles y que pueden haber errores de cálculo, errores de percepción, que hay cuestiones que son centrales, son capitales, son pues tienen un carácter de gran importancia, ¿verdad? Y que hay otras que pues tienen un valor pues secundario y hay que saber distinguirlo, hay que saber que esa es gran parte de la tarea del que va a interpretar la Biblia. Y es muy importante también entender que hay puntos en la Biblia que son tan claros que no necesitan gran ciencia, y hay otros que son oscuros y muy oscuros. No todas las partes de la Biblia tienen la misma claridad. Lo que tiene que ver con la salvación, lo que tiene que ver con los hechos históricos esenciales, básicos de la obra de Dios, la obra redentora, son muy claros. Lo que hay que hacer son sencillos. Tienes que saberlo. Ahí podemos ver con claridad. No hay duda acerca de la santidad del Señor. No hay duda acerca de los principios morales y religiosos que deben regir nuestra conducta. No hay pleito ahí para entender que hay que honrar a padre y a madre. No hay ningún problema para saber que Dios aborrece el homicidio. No hay ninguna manera de justificarlo. Y que pues no hay problema cuando queremos ver la obra de Cristo, cuáles son las demandas para la salvación. No hay ninguna situación que sea esencial que no sea clara. Sin embargo, no toda la Biblia lo es. Hay en Deuteronomio 29 esta declaración: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios y Él las revela para nosotros. Pero eso no quita que haya situaciones que son muy, muy oscuras, muy complicadas. Voy a poner puntos para que queden claros, ahora para dar luz a lo que estoy diciendo. Vamos a poner algunos ejemplos que son ahí. Digo, lo que tiene que ver con la caída del hombre, con la manera en que Cristo vino, pues está claro. Pero a ver, lo que no es muy claro,
hay algunos textos, hay gente que de ahí saca toda una teología. ¿Cómo se produjo la caída de Satanás? ¿Cómo es que apareció el maligno? ¿Cómo falló? Ahí hay puntos que no, pues están semblanteados, pero son textos ahí complicados, ¿verdad? No es tan claro. Y entre esos hay muchos que no lo fueron tanto en su momento y se fueron aclarando con el tiempo. Un punto que ha sido motivo de mucha controversia es, por ejemplo, la determinación del anticristo. Hay gente que hizo números y coincidió que Hitler era el anticristo, y en su momento lo fue, ¿no? Pero ya ahí empezó el fin del mundo, ahí con Hitler. Por decir, no, ahora ya hay partes de la escritura en los que no se tiene mucha claridad. Uno de los pasajes que ha sido así oscuro, por ejemplo, es cuando los hijos de los hombres, pues viendo los hijos de Dios viendo a las mujeres, a los hijos de los hombres que eran bellas y hermosas, se unieron a ellas y surgieron los gigantes. No, pero ¿qué es eso? A ver, son ovnis que vinieron, ¿de qué se trata? Tenemos que reconocer que hay cosas que no son para nosotros pues, muy claras, pero hay mucha gente que le gusta hurgar y estar dando sobre esos puntos explicaciones y haciendo esquemas, y pues se pierden porque lo que es lo más esencial lo dejan de lado. Es decir, no es como un crucigrama grande en donde nosotros tenemos que estar buscando claves, y es de entender y respetar. Un gran teólogo que influyó mucho en la formación de pastores y miembros que hoy están sirviendo al Señor aquí en México, decía, cuando le hablaban de esos puntos que son muy complicados, decía, de lo que habla la Biblia con claridad, yo hablo con claridad. De los puntos que no son claros, que por cierto son secundarios, donde la Biblia no habla, yo no hablo mucho. Y eso parece un buen consejo. Algunas cuestiones son secundarias. Algunas nos dejan con respuestas a medias. Y debemos ser humildes y reconocer que no todo lo sabemos y no todo lo podemos explicar. Bendito Dios que esto tiene que ver con aspectos no esenciales. Y podemos sacar tantas y tantas historias. Tantas y tantas, pero debemos reconocer con humildad que este sagrado libro merece nuestro respeto y es parte, estoy hablando de lo que son, pues antes de entrar en los métodos de interpretación que vamos a pues, ya tener a partir del lunes, vamos a empezar con los métodos de interpretación bíblica, pero la primera pues de las aproximaciones que estamos dando es precisamente esta, porque quien va a entrar a interpretar la Biblia, quien va a tener esta tarea tan importante, puede saber su origen divino, que Dios se ha revelado en ella, que el Espíritu Santo la inspiró y que la inspiró a hombres como tú y como yo, con fallas, con necesidades, con errores de cálculo, y que quedaron así, no fue algo mecánico. El Espíritu Santo respetó la humanidad, respetó las concepciones,
y su tarea no era darnos un curso de biología, de matemáticas, no es el fin de la Escritura. Unos han cuestionado, bueno, ¿cómo si Dios es tan sabio? No le dijo a Pablo que hirviera el agua, porque Pablo pues le dice a Timoteo, por tus continuos males estomacales, el agua, la calidad del agua en aquel entonces no era buena. ¿Cómo no le dijo a Pablo que hierve el agua? Y Pablo se lo dice, si fuera Dios tan sabio, Dios es sabio, pero va respetando. Imagínate que en la época de Pablo, el Señor le diga, mira Pablo, es que hay unos microbios que tú no ves, y esos microbios están en el agua, y hay que hervir el agua para que a punto de ebullición, eso sería sacar todo, ¿verdad? Hay cuestiones que el Señor permite que el hombre vaya descubriendo con el tiempo, vaya creciendo en su conciencia, y Él da principios que son eternos y otros que son temporales, y esos principios eternos van superando los temporales, de manera que hoy pues la esclavitud se ha echado a un lado gracias a la propia Escritura, aunque en un tiempo parecía estar avalada, pero realmente esa es la importancia del exégeta, del hermeneuta, saber cómo identificar esos errores de juicio, de cálculo. Ya sabemos que el sol no sale y se pone, pero pues eso no le quita validez a la palabra. Saber cuáles son los puntos claves, los que son permanentes, los secundarios. Por lo mismo los puntos permanentes de gran valor son muy claros, y algunos puntos secundarios pues son oscuros, pero eso no le quita el gran valor a la Sagrada Escritura y nos da una idea de la importancia que tiene la hermenéutica. Así es que espero que este curso les sea de utilidad, se animen y que podamos tener la ventaja pues de poder expresar en él los principios que nos van a ayudar para entender cuáles son las claves de interpretación. La próxima semana estaremos hablando entonces ya de los métodos de interpretación, y pues nos preparemos para que a través de esta tarea de estas semanas tengamos un mejor valor para la Escritura, un mayor respeto y esa piedad. Estamos en contacto, que el Señor les bendiga y nos escuchamos el próximo lunes. Hemos visto lo que es la relación entre la teología y la hermenéutica, porque es necesaria la hermenéutica, el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia, y que eso no hace innecesaria la investigación en exegética, y que podamos nosotros saber que lo que interpretamos de la Escritura tiene que conectarse con toda la labor de interpretación de la iglesia por los siglos. Esa comunidad de fe es importante, y entender cómo contextualizar la Biblia a nuestro tiempo. Para eso se requieren requisitos especiales del intérprete. Todo eso hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2, lo que hemos señalado. Este capítulo 2 que nos ha permitido entender la naturaleza de la Escritura, de la Sagrada Escritura, y pues aquí hemos enfatizado, ¿verdad?, este tema, esperando que pues tengamos la ventaja de tener un respeto al Sagrado Texto. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto en esta próxima semana.